Santos, este es el audio número 8 de la serie El Reino, la Entrada y sus Requisitos. Es el audio número 8 y el final de esta serie. Gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. En el evangelicalismo, la carne apenas se trata como algo con lo que no queda más remedio que luchar hasta que salgamos de este reino terrenal. Sin embargo, la Escritura es clara para mostrarnos por el Espíritu que sin el funcionamiento activo del Espíritu Santo como poder subjetivo en nuestra vida, estamos siempre en conflicto con la carne. Pero por eso se nos ha dado para que vivamos en el funcionamiento activo del Espíritu Santo como un poder subjetivo en nuestra vida. Pero parece ser que el hecho de que esos creyentes que están en la carne nunca pueden agradar a Dios no es un problema para los religiosos. Porque, repite, nosotros los creyentes somos salvos por gracia, no es por obra, hermano. Esto es lo que oímos una y otra vez. Y salvos por gracia, claro que ese término salvo es según la salvación que esos hombres llaman salvación, o según a lo que esos hombres llaman salvación. Y entonces, salvos por gracia, se convierte o es dado como una excusa contra toda demanda del reino y puesta contra toda razón de que debemos experimentar cada verdad fundamental. Cada fundamento debe convertirse en verdad experimentada mientras avanzamos o si queremos avanzar en el reino. Entonces ninguna verdad fundamental es innecesaria o irrelevante si vamos a establecer el reino y el gobierno de Dios como nuestro objetivo final. Y eso es algo que debemos tener claro porque es el propósito de Dios. Toda experiencia fundamental quitará algo de nosotros que nos descalifique del reino, o por el otro lado agregará, o sea, quitará por un lado o agregará algo que sea necesario para nuestra entrada a la realidad del reino. Estos fundamentos combinados deben equiparnos para hacer la completa voluntad de Dios, como aquellos que se han unido a Cristo, porque solo los que hacen la voluntad de Dios pueden entrar en el reino de Dios. Sin el poder conquistador del Espíritu Santo en nosotros, el guerrear contra la carne es inútil. No hay ninguna otra solución a la carne. Nadie que vive según la vida de la carne tiene herencia alguna en el reino. Vamos a leer Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y leamos también Efesios 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las palabras vanas de la comodidad y del estímulo se dan regularmente desde los púlpitos a los creyentes, quienes practican estas cosas que hemos leído. Y esta mentira se da negligentemente desde los púlpitos sin ninguna vergüenza. Amados,
Debido a esta ignorancia, muchos predicadores acogen con satisfacción a esta misma gente en el reino de Dios. Sí, les aseguran su paz y disfrute del reino, simplemente porque ellos han creído en la gracia de Dios. La respuesta arrogante que hemos escuchado varias veces es que nosotros creemos en el perdón de los pecados. Amados, lo sentimos por el que no crea o piensa diferente, que tiene que ganarse el perdón. No, eso es cierto en parte, pero no es lo que estamos planteando. Por supuesto que estamos relacionando muerte y sepultura como la solución a la ley y a la carne, y en experimentarlas como la solución al problema del pecado. Pablo no está promoviendo en todo lo que escribe, amado, ciertamente ningún perdón para las obras de la carne o ningún perdón para los que quieren vivir adheridos a la ley de los mandamientos. El vencer la carne no es por perdón, sino por muerte y sepultura y por resurrección y nacimiento a la otra dimensión, la del Espíritu. El intentar vencer la carne esforzándose más por las mismas obras de la carne no es ninguna solución al problema de la carne. El hombre natural en guerra contra la carne dará lugar a un miserable fracaso. Puesto que el viejo yo es carne, no puede haber vida cristiana conectada con el viejo yo. El viejo yo debe morir, ser enterrado y ser resucitado a una clase de vida diferente, o dar lugar a una clase de vida diferente, totalmente diferente. El nuevo yo es la vida Zoe de Dios, la vida del mismo Dios, que es de una especie diferente. El nuevo yo es engendrado de un padre diferente y atado a una genealogía diferente y aceptado en una familia diferente, donde cada uno hace la completa voluntad de Dios. Esta, amados, es la única especie que se acepta en el gobierno del reino. El primer nacimiento a esta nueva especie es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de la sustancia divina, nacer del esperma divino. Leamos Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente, la palabra ahí es esperma, corruptible, sino de incorruptible. Oiga ahora, este esperma, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacido por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nuestra opinión es que si hemos descuidado este primer nacimiento, no habrá nacimientos sucesivos o entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Amados, terminamos esta serie. Nuestra oración sigue siendo que por el Espíritu podamos ver todas estas verdades compartidas y que seamos llevados allí a perseguir o poner nuestros ojos, amados hermanos, en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, según el propósito divino para el cual fuimos creados. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.